Entonces, se dan cuenta, esta es la interfaz que tiene Mastercam, ¿ya? Es muy parecida a los programas Office de hoy en día. Ya se dan cuenta que tiene arriba las pestañas con su menú de comando, ¿ya? Es muy parecido a lo que tiene Office o lo que tiene SolidWorks, ¿ya? Así que esta sería la gráfica, donde tengo mi pantalla principal de dibujo, igual que el SolidWorks, igual que el Surcam, mi pantalla de dibujo, la parte principal, con las coordenadas de trabajo, las coordenadas X, ¿ya? De la vista top, ¿ya? Que sería para trabajo de fresa, como saben. ¿Ya? Acá algo importante, que también, como ustedes ya lo manejan en el tema del SolidWorks, tengo al costado izquierdo, donde están los toolpaths, que serían los caminos de herramientas. ¿Ya? En este visualizador que está acá, que se llama, igual que en el Surcam, que era el Operation Manager, ¿ya? Donde se van mostrando todas las operaciones que ustedes van generando. Tanto acá como está visualmente Toolpath, serían todos los caminos de herramientas que van a poder ir generando ustedes, todo se va a ir cargando acá. Y se puede ir configurando o modificando, adaptando, eliminando, etc. En la parte inferior de la pantalla, ven que hay diferentes pestañas. Tengo el toolpath, el primero que estoy mostrando. Tengo también, si yo pincho, el solid. ¿Ya? Ahí está solid, estoy pinchando acá abajo. Entonces, acá también, si yo tuviera, estoy creando sólidos, también, igual que el SolidWorks, yo podría mostrar todos los pasos a paso que estoy haciendo para crear ese sólido y para ir modificándolo. ¿Okay? También tengo los planos de trabajos, plane, y tengo también algo importante que está acá, que esto lo van a ocupar harto ustedes, que es los levels. ¿Qué serían los levels? Serían los layouts, ¿ya? Las diferentes capas. Igual que el AutoCAD, las diferentes capas que ustedes podrían ir creando. Y en este momento tengo la capa número 1 creada por defecto. Lo hace el SolidWorks, o sea, lo hace el Mastercam solo. ¿Okay? Si yo quisiera crear una nueva capa, podría irme al botón superior, agregar nueva capa, y ya me creó una segunda capa. Yo podría poner el nombre, le hago doble clic acá y puedo poner contornos, por ejemplo. Contornos. Contornos, sí. Esta capa podría ser la capa cotas. ¿Sí? Podría crear una nueva capa, podría ser líneas de ejes, etcétera. ¿Ya? Esta sería la forma de crear capas de trabajo. Lo van a ocupar harto ustedes porque van a tener que dibujar acá en Mastercam, donde va a hacer sus contornos. Después, acá ustedes pueden ver que está visible. Yo podría dejar invisible, por ejemplo, estas dos capas y dejar solamente la capa contorno activa para poder generar los mecanizados, para no tener tanta información en la pantalla. Y así lo voy activando. ¿Sí? Esa es la forma de crear capas. Entonces, por defecto, Mastercard cuando abre va a estar acá en Toolpaths. Pero si yo me voy a Level, es la forma de entrar a esas configuraciones. ¿Ya? Eso es lo primero que deben ir sabiendo antes de comenzar a dibujar. Otra cosa importante es en la configuración que tiene Mastercard. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy acá a File y me voy a configuración, ¿logran ver una pantalla de qué dice de configuración o no? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Que alguien me responde? Sí, 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 profe. profe, se ve. Ya, genial. Es que a veces cuando uno abre una pantalla, como yo estoy compartiendo la pantalla de Mastercam, de repente las pantallas que salen no se visualizan. Entonces, bueno, para que me digan realmente si se está visualizando. ¿Ok? Entonces, acá uno puede configurar el Mastercam completamente todas las variables que trae. Pero para no entrar en detalle en cada una, las más importantes serían ir a la primera pestaña de Analyze, pestaña Analyze, y configurar, lo primero, acá abajo, yo puedo tener el sistema inglés, que sería mis pulgadas, o mi sistema métrico, que sería mis coordenadas en milímetros. Ya lo primero que deberían configurar, en este caso, métrico. Si ustedes instalaron Mastercam por primera vez, cuando instalaron y pusieron la opción cuando le preguntó milímetros, va a estar configurado en milímetros.
pero si quisieran cambiar un plano en pulgadas, lo cambian de acá abajo. Lo primero. Lo otro, acá el número de lugares decimales para analizar, si estás con un computador un poco más lento, podrían dejarlo con 2 decimales, porque entre más decimales, obviamente se va a demorar más en procesar, la memoria RAM del computador va a trabajar más, ¿ya? Y el procesador también. Entonces lo podrían dejar con 2, con 1 quería no muy, no de muy buena calidad el procesamiento de datos, ¿ya? Entonces podría ser de 2 o con 3, va a depender de cada computador, ¿ya? Yo lo voy a dejar con 3. También tengo los sistemas, si pueden trabajar en milímetros, en centímetros, metros, o en pulgadas, pulgadas pie en decimales, pulgadas pie en fracciones, ¿ya? Ustedes la pueden configurar. Y también la precisión de análisis pueden ser también de 2 o 3 decimales. ¿Sí? Yo la voy a dejar con 3 porque mi computador todavía me aguanta, ¿ya? Pero en el caso de ustedes que estén medio complicados, le pueden bajar la resolución de configuración. Entonces sería uno de los primeros puntos para analizar o para modificar. Otro tema importante, irse acá donde dice chaining, encadenamiento, chaining, ¿ya? Y acá en colors, se dan cuenta que yo tengo un color de fondo, un color azul medio degradado. Ustedes podrían cambiar el fondo por un color que ustedes quisieran. Por ejemplo, si ustedes se van acá a background color, tengo un color, que es mi color azul, y tengo otro color, otro background de otro color blanco. Se dan cuenta que yo tengo desde un color azul a un color blanco, son la mezcla de los dos colores. Entonces, si ustedes quisieran poner, no sé, un color verde, voy a poner un color verde acá y otro color, no sé, amarillo, ¿sí? Yo lo voy a aplicar, voy a aceptar esto, y debiese cambiar mi fondo de trabajo. Y ustedes podrían cambiar el fondo de color que ustedes quisieran, ¿ya? Entonces, de nuevo, vamos a ir a background. Entonces, un color y el segundo color, ese puede ser otro. Acá yo lo aplico. Si la pongo para lo acepto acá, se cierra la ventana. Entonces yo lo aplico solamente para ir viendo cómo está quedando, ¿ya? Esa sería la forma de cambiar el color. Bueno, acá están todos los colores de trabajo que ocupa Mastercam. Se dan cuenta que son muchos. Entonces ustedes pueden ir cambiando y empezar a experimentar qué es lo que va modificando cada color. Yo solamente les estoy explicando estos dos. ¿Ok? Otra cosa importante también de acá, establecer, si le vamos a Dimension and Node, acá, Dimension and Node, yo puedo cambiar la configuración gráfica de las cotas y de las notas, ¿ya? Por ejemplo, si yo me voy acá, Dimension Attribute, puedo cambiar el formato, puede ser decimal, científico, ingenieril, fraccional, arquitectónico, ¿ya? Científico sería de esa forma, ¿okay? Obviamente nosotros trabajamos más en decimales, por aquí yo voy configurando, entonces en Dimension Attribute voy cambiando. Acá, números decimales, ¿cuántos decimales quiero que se vean hacia el lado? Acá le puedo poner 2, le puedo poner 1, no le puedo poner nada, ustedes lo van configurando de acuerdo a sus trabajos. También lo puedo separar por comas, se dan cuenta que aquí va cambiando, si se dan cuenta en la pantalla, ya es bastante intuitivo. El factor de escala, si quisiera cambiar la escala de la cota. ¿Qué más importante acá? Acá también el tema de los radios, por ejemplo, como la forma de prefijo que aparezca la letra R o de sufijo que aparezca posterior al número. ¿Se dan cuenta? Vayan viendo acá en la pantalla que cambió de prefijo a sufijo en la parte de radios, ¿sí? Y acá también el diámetro también podría ser el símbolo diámetro, la letra D de diámetro, acá va cambiando, ¿ya? Podría ser de diámetro como sufijo al final, 19.1 diámetro, o bien con la letra D, ¿ya? Esa es la forma de ir configurando. Yo la voy a dejar con el símbolo, ¿okay? Y acá lo voy a dejar con prefijo de radio. ¿Qué más importante? Acá, esto, para poder definir las tolerancias. Definir las tolerancias. Aquí me está, un segundo.
Acá. Ya, entonces, las tolerancias, yo puedo establecer mi más menos, o sea, más 5 menos 2 centésimas, por ejemplo, y ahí me va mostrando la cota con tolerancia. Podría ser también en forma de límites. ¿Te das cuenta? Que ahí tengo 19.15 superior, 19.05 inferior. Yo también le voy estableciendo acá los valores. Y en normatín, ¿cómo sería? A ver si alguien se acuerda de metrología. ¿Qué aparecería en pantalla si le pongo normatín? H7, la tabla po, de ajuste. Extraordinario. Muy bien. Ya la tabla aparece mi H7, H6, ya va apareciendo ahí, se da cuenta que ahí usted le va poniendo, le va escribiendo qué tipo va a ser, si es un H, es un J, es un P, etcétera, ¿ya? Y el número, el valor del número. Entonces tengo la forma de configurar mi tolerancias, ¿ya? Acá. ¿Qué más importante? Bueno, el texto, tengo altura de texto, cuánto va a ser, en este caso por defecto me configura a 5 milímetros, ¿ya? Bueno, el tipo de fuente, usted ahí puede ir configurando, el tipo de alineación del texto, donde quiero que esté alineado, eh, las notas, esto es el texto que uno escribe también, altura del texto, tipo de fuente, vamos acá al tipo de flechas, ¿ya? Esto en leaders, within, tengo el tipo de flecha. Si ustedes acá, vean acá, si usted acá en estilo, por ejemplo, está en triángulo, ustedes podrían poner diferentes formas de establecer la flecha. Forma de círculo, forma de rectángulo, ¿ok? Acá en forma de triángulo, triángulo abierto, y acá yo le voy a poner que esté solidificado, la flecha rellena. ¿Ya? Esa sería la forma, y estoy acá, en leaders. ¿Ya? ¿Qué más importante? Bueno, eso sería lo más importante que ustedes podrían configurar dentro del tema de cotas. Esto, regístrenlo acá en Files, autosalvar, autoguardar. Ustedes podrían activar autosave, ¿ya? Y aquí le ponen cada ciertos minutos que vaya guardando en forma automática, porque muchas veces están trabajando, se les colgó y perdieron la información. Así que lo más aconsejable es poner un intervalo. Obviamente le va a ir preguntando cada vez que si quieren guardar realmente, pero es preferible que lo pongan, no sé, cada 5 o 10 minutos, ustedes van viendo ahí cómo lo quieren configurar. Yo en este caso lo voy a desactivar como estoy grabando para que no me aparezca el mensaje a cada rato, ¿ya? Pero ustedes cuando estén trabajando, actívenlo y pónganle ahí un tiempo de autoguardado. ¿Sí? ¿Qué más? Con eso ya estaríamos, después obviamente podría entrar a todas las demás configuraciones, ya, pero con eso sería lo más importante de configurar antes de partir. Y acá yo voy a aceptar. Y debo aceptar el mensaje que me aparece nuevamente. Y se van a cambiar las configuraciones. Entonces, eso sería... Ok, esa sería la forma de configurar el Mastercard antes de partir. Entonces, acá tenemos la primera pestaña de Home, donde tengo todos mis iconos de, como el trae Windows, que es de copiar, cortar, pegar, y un botón importante que lo pueden utilizar bastante en sus trabajos de título, que es el botón que está copiar imagen. Este copiar imagen me permite capturar parte de la pantalla. Por ejemplo, si yo tengo un dibujo hecho acá, yo podría copiar imagen y me va a pedir seleccionar. Entonces yo selecciono, hago un área de trabajo, selecciono un área, suelto y ya quedó copiada esa selección. Y después es cosa de si tiene un Word abierto, pegar. ¿Ya? Es como copiar, pegar, pero seleccionando una parte de la pantalla, que es bastante útil cuando ustedes quieran extraer alguna cierta información y pegarla en sus trabajos de título, en sus escritos. Así que es bastante interesante. Esta no lo traía antes el Mastercard, hoy en día lo trae. Entonces, acá también tengo algunos atributos de las líneas, si ustedes pueden ver acá, el tipo de línea, continua, punto raya, de segmento, etcétera.
Tengo también el tipo de espesor de línea, ¿sí? Espesor de línea, el color de la línea, yo quisiera configurar, el color de los sólidos, también, yo podría ir pintando los sólidos, pintando también las superficies, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá me va a mostrar todas las capas que yo haya creado en Level. Aquí van a estar todas las capas. Más importante acá, el tema de analyze, de analizar entidades. Aquí me muestra información de la longitud, la ubicación dentro del espacio, cuánto, no sé, cuántos grados tiene. Me va a mostrar cierta información de las entidades que yo vaya creando. Acá en Wireframe, donde están mis herramientas para ir dibujando. Y esto es lo que vamos a utilizar bastante y vamos a utilizar hoy un rato más. Es como crear puntos, crear círculos, líneas. Entonces están todos mis comandos para poder dibujar entidades en Wireframe. ¿Ya? Si se dan cuenta, déjenme sacar acá. Ya. Si ven acá que tengo el trimar, ¿ya? Este comando ustedes ya lo han utilizado en varios programas. ¿Ya? Funciona de la misma forma. ¿Ya? Trimar entidades, tengo para crear radios o crear filet, para crear chamfer, mi comando offset que van a ocupar harto. Entonces aquí tengo todos los comandos de dibujo, comandos rectángulos, diferentes formas de rectángulos o de polígonos, tipo letras, que ustedes cuando quieran hacer un grabado con letras, y yo puedo crear letras, etcétera. Entonces, en Surface, yo tengo también para crear superficies. Tengo también para crear sólidos, igual que el SolidWorks, que yo tengo mis funciones de extrusión, de cortar, de revolución, de crear loft sweep, ¿ya? Entonces tengo todos mis menús para crear un sólido, en la ventana que está arriba, la ventana sólido. El Model Prep es para poder modificar sólidos, ¿ya? Podría modificar una cara de trabajo del sólido, remover una cara, remover un radio, ¿ya? Es como la edición, editar un sólido. Mi pestaña Drafting es para poder acotar. ¿Ya? Yo aquí puedo generar mis cotas en el dibujo, en el comando Drafting. Tengo todas mis formas de acotar. En Transform, lo que yo puedo es transformar a una entidad. O sea, yo podría trasladarla, podría rotarla, podría mover toda mi entidad al origen, podría generar un espejo, un mirror, podría enrollar. Esto también lo vamos a ocupar después cuando hagamos uso de cuarto eje, que podríamos tener una línea recta y la vamos a enrollar. Eso es lo que hace. Tener algo y lo enrolla. ¿Sí? Tengo para modificar entidades, modificar cadenas, etc. Entonces, en este comando yo puedo modificar, es como mi transform también que estaba en Surfcam. ¿Ya? Tengo también una ventana de art. Este art lo que hace es que yo puedo tomar una imagen, por ejemplo, una fotografía, plana obviamente, una fotografía, y yo podría generarla en 3 dimensiones. Podría generar relieves, podría generar formas. Bastante útil para hacer grabados. Por ejemplo, uno podría tener una cara de uno, la pone y le puede generar relieve. Y eso obviamente lo puede mecanizar. Entonces es un comando bastante útil, bastante llamativo para poder utilizar haciendo cosas artísticas. De una fotografía plana, llevarlo en 3 dimensiones. También lo vamos a utilizar. ¿Ya? Es un poco más avanzado, pero lo vamos a hacer aquí en unas clases más. En Machine. Acá en Machine tengo mis máquinas que vamos a utilizar, mis configuraciones. Entonces tengo la primera, una fresadora, tengo un torno con herramientas motorizadas, un mill turn, tengo una electroerosión corte por hilo y tengo un router, que es para la madera. También tengo un módulo de diseño. Y acá tengo algunas configuraciones, tanto de máquinas, del tipo de material. Tengo también para generar el backplot, para poder generar la simulación
pero mostrando solamente el camino de la herramienta, solamente las líneas, ¿ya? Tengo el Verify, que sería mostrar en sólido la simulación, ¿ya? Y acá tengo mi G1, que es para poder generar el código, ¿ya? Tengo otra ventana de acá al lado, que es para poder ver la máquina en forma física, ¿ya? Entonces, esto también lo vamos a ver. Ustedes van a poder chequear la máquina real con el montaje de la pieza, donde vamos a generar una simulación con las máquinas. Ya están definidas unas máquinas, pero uno podría configurar. Y finalmente tengo mi View, que serían todas mis vistas de trabajo. El Fit, como ya lo conocen, es para encuadrar todo el dibujo, mostrar todo el dibujo en forma encuadrada. Si se dan cuenta, al apretar el juego de carácter Alt F1, ¿ya? Alt F1, me encuadra todo el dibujo. De repente vayan memorizando algunos atajos de las teclas para que nos vayan al menú, para que sea un poco más rápido. Entonces, Alt F1 me encuadra. Tengo también para generar zoom. Si aprieto la tecla FN F1, ¿ya? En un notebook, yo podría hacer zoom por ventana. Si aprieto la tecla FN F2, me puedo ir alejando hasta un 50% del zoom, y si aprieto la tecla Alt F2, se va a alejar en un 80%. ¿Ya? Entonces son juegos de comando que ustedes pueden ir utilizando para ir acercándose, alejándose o encuadrar el dibujo. Tengo mis vistas, acá tengo la vista top. Si yo aprieto la tecla Alt 1, va a ser vista top. Si aprieto la tecla, por ejemplo, Alt 7, se da cuenta que cambié en forma isométrica. Ahí está, isométrica, Alt 7. Voy a volver a la 1, voy a apretar Alt 1, vuelvo a vista top. Alt 7, isométrica, ¿ya? Entonces, forma de ir jugando con el teclado para no llegar al menú, para ganar un poco de tiempo, ¿ya? Tengo mi forma de visualización, si quiero modo alámbrico o solidificado, ustedes van chequeando. Los que tienen abierto Mastercam, se dan cuenta que usted no aparece este eje cartesiano, ¿cierto? Estas coordenadas de trabajo no le aparecen, ¿ya? No, no me parece. Para poder activarlo, también acá yo puedo activarlo de esta forma en View, Show Ejes, o apretando la tecla F9, también lo podría activar. En los notebooks tiene que dar FN F9, ¿ya? FN F9, ¿ya? Y ahí lo activan. Ese sería mi cero pieza, ¿ya? Ese sería para poder trabajar con mi cero pieza. Si ustedes no lo activan, van a dibujar en cualquier lado, ¿ya? Y a nosotros obviamente nos interesa que esto esté referenciado a un punto cero, ¿ya? Esa sería la forma, ¿ya? Entonces, esa sería más que nada los comandos o las formas de visualizar el Mastercam, ¿ya? Se dan cuenta que es bastante un poco más amigable que el Surcam, ¿ya? Mucho más amigable. Entonces, lo primero que quiero que podamos hacer, yo le había subido al aula, los que han visto ya, le subí 3 ejercicios, ¿ya? 3 archivos, ¿ya? Que están en sus aulas. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a partir por el primero, la pieza número 1, que era, se la voy a mostrar. Como me decía Javiera por ahí una vez, un simple cuadrado. Ya, les voy a mostrar el simple cuadrado. Ahí la logran ver, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Entonces, en mi cuadrado típico que lo hago siempre, como decía Javier, un cuadrado de 100%, ¿ya? Que le vamos a poner unas perforaciones y unos radios. ¿Ya? Ese va a ser el plano de trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Y les voy a mostrar cómo dibujar y cómo mecanizar esto. Y las piezas 2 y 3 están acá, que sería ya un contorno exterior y un vaciado interior, pero con un cierto ángulo, ¿sí? Esa sería la pieza 2. Y la pieza número 3, que sería ya un poco más compleja, con más información, ¿ya? Pero ahí tendrían el plano de dibujo para poder crear sus mecanizados. Esto está en el aula por si acaso. Entonces vamos a partir por esta pieza, que veamos, vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, un cuadrado de 100%, tiene radios, no lo acoté,
era radio de 20, el radio es 20, y las perforaciones también son de diámetro 20, que va a estar inscrita en un cuadrado de 60. 60, 60, y va a tener un vaciado interior de 35, un cuadrado de 35 por 35, con una profundidad de 6 milímetros. ¿Ya? Un dibujo bastante sencillo. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo primero, un cuadrado de 100% con radio 20. Entonces, vamos a ir a Mastercam, a grabar de nuevo. Ya, entonces, vamos a crear líneas con el comando que está aquí en Wireframe, Line, y voy a activar, se dan cuenta, al pasar el cursor por el centro, se me activa automáticamente, se me activa un centro. Entonces yo voy a pinchar y tiro una línea hacia un lado, cualquier medida. Igual, si ustedes se dan cuenta, en mi costado izquierdo me aparece la longitud. Yo podría escribir acá perfectamente la medida, pero no lo voy a hacer para ocupar otros comandos, ¿ya? Pero ustedes podrían ya ir activando las medidas que ustedes quieran, la longitud, y informa si esta es angular o no angular. En este caso no es angular. Y voy a crear otra línea hacia arriba a cualquier medida. Solamente tiré dos líneas. Como ustedes logran ver acá, la otra línea ya tiene un ángulo de 90 grados y tiene una cierta longitud de 36.618. Voy a aceptar esto. ¿Sí? Voy a encuadrar. Ouch, no la acepté. Vamos de nuevo. Entonces, línea, línea y una línea. Y enter. Oye, ¿por qué me desapareció? Estoy con problemas serios con mi computador. A ver, cambiemos el color. Vamos de nuevo. Line. Ahí sí. Ya, entonces, tenemos las líneas creadas. Tenía un color diferente, por eso está haciendo contraste con la pantalla. Tenemos las líneas creadas. Ahora vamos a ocupar el comando offset. Si ustedes ven acá, el comando offset, y acá se me abre un menú que yo puedo mover la línea, podría copiarla, la podría juntar y podría generar una geometría tipo slot, tipo ranurado. En este caso yo quiero copiarla. ¿A qué distancia? Entonces yo voy a tirarla a 100 milímetros, pincho la línea y la dirección hacia donde la quiero. Entonces, pincho la línea y la dirección hacia donde la quiero. Y la otra también tiene 100 milímetros. La línea y la dirección donde la quiero. Profe, pincha dos veces, ¿cierto? ¿O Una no? vez. Solamente Ah, una ya. vez. Pincho la línea una vez y después hago clic hacia la dirección donde la quiero. La voy a aceptar. Voy a presionar la tecla Alt F1 para encuadrar todo el dibujo. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi dibujo. Ahí estarían las líneas que yo tiré. Se dan cuenta también que tengo diferentes colores. Siempre la última operación va a aparecer con un color diferente. Para poder volver a pintarla y dejarla tal cual como está, que era el color blanco, ustedes deberían ir acá donde dice Clear Color. ¿Ya? Limpiar colores. Clear Color. Pero esta pieza quedó totalmente abierta. Debo cerrarla. ¿Cómo la puedo cerrar? Voy a Wireframe y voy al comando trimar. Y aquí en trimar, la primera opción, yo tengo diferentes formas de trimar. Yo en este caso debiese trimar con dos entidades, porque si yo trimo una, solamente se va a alargar una sola entidad, la que yo esté pinchando. En este caso yo quiero trimar dos entidades. Y voy a pinchar una línea con la otra línea. ¿Sí? Una línea con la otra línea. Si hubiese seleccionado, mire, si yo selecciono una entidad, voy a volver atrás. Voy a volver atrás. Acá lo bueno que tiene este es que con el control Z puedo volver atrás las veces que yo quiera, no como el Surcam. ¿Ya? Si se recuerdan que aquí yo, en el Surcam, si se equivocaba morían, acá no, puedo volver atrás. Entonces, mira, voy a ocupar el comando trimar, pero una sola entidad. Entonces yo voy a seleccionar esa línea con respecto a esa línea, pero no la unió.
porque estoy trimando una sola entidad, la estoy alargando hasta un cierto punto. Entonces aquí lo más favorable es trimar por dos entidades. Esa con esa, esa con esa, esa con esa. Ella tendría la forma de unir un cuadrado. Esa sería la forma carretera de hacerlo, ¿ya? Entonces, el primero. Vamos a crear los fillets, los radios, que era de 20, con el comando fillet, que está acá, fillet, y me pregunta, ¿cuántos radios? 20. 20. Y voy seleccionando lo que yo quiero hacer de radio. Eso con eso, la esquina, la otra esquina. Aceptamos. Como dijo por ahí Bastián, no está centrado, ¿cierto? Nosotros queremos que el cero pieza esté al medio. Vamos a mover esto, entonces lo primero voy a crear una línea auxiliar. Se da cuenta que esto es bastante intuitivo, me toma automáticamente el midpoint, ¿ya? Pero si por ejemplo yo quiero estar más seguro que realmente me tome el midpoint, ustedes van acá, autocursor, flecha para abajo, y acá están todas las formas de selección. En este caso yo quiero obligarlo a que me active el midpoint. Midpoint, aunque yo pinche la línea en cualquier lado, me va a activar siempre la mitad de la línea. ¿Sí? Ahí estaría hasta el otro midpoint. Entonces ya tendría la línea creada. Se da cuenta que tengo todas mis formas desde el origen, una final del punto, una intersección, mitad del punto, el centro, etc. Están todas las formas de selección de una entidad. Entonces, ahora que ya tengo un punto centro, ya podría mover toda esta entidad. ¿Cómo la movemos? Vamos a transform, trasladar. Y acá me pide modo selección. Yo puedo seleccionar por ventana o el within, famoso within de Surcam. Selecciono todo. Enter. Entonces acá también me pregunta, tú puedes mover, puedes copiar o puedes juntar. En este caso yo quiero mover. Y puedo moverlo de acuerdo a unas ciertas coordenadas, X y Z, o puedo moverlo entre puntos. Yo prefiero moverlo entre puntos. Entre el punto 1, que sería la mitad de la línea, hasta ese punto. Pero como no conozco bien ese punto, yo puedo presionar la tecla O de origen. Y ahí me traslada toda la entidad a la mitad o al centro de mi cero pieza. Entonces estoy jugando en modo mover. Si yo presiono modo copiar, ¿se da cuenta que lo copió? O también podría juntar en modo join, que sería unir. ¿Ya? Que también podría darse el caso que ustedes quisieran unir dos entidades para crear como una vista de sólido, pero obviamente no es un sólido, solamente son vistas alámbricas. Pero acá yo quiero, en este caso, quiero moverlo. Y lo voy a aceptar. Recuerden, siempre la última operación queda de un color magenta. Para poder volver a los colores, debo ir a limpiar colores, clear color. ¿Sí? Al F1 para cuadrar todo el dibujo. F2 para alejarlo, recuérdenlo. F2 para alejarlo, al F1 para cuadrarlo. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, ¿qué quiero ahora? Voy a borrar la línea central. Apretando suprimir, pincho, enter. Borré la línea central. ¿Qué me guiaría ahora? Hacer los círculos en los centros de estos arcos. ¿Cómo creamos los círculos? Vamos a ir a wireframe, círculo. El diámetro era de 20. Entonces, como acá no tengo ningún punto, pero acá se me está activando el centro para poder seleccionar el centro de perforación. O yo también podría obligarlo presionando la tecla C de círculo, presiono y pincho el arco. Mira. Permiso. Aquí 20. Enter. Entonces voy a presionar la tecla C y ahí me dejó en el centro del arco. ¿Ya? Si yo quisiera hacer el otro, también me activa el centro, pero miren, ustedes tendrían que volver a escribir, ¿cierto? Entonces tendrían que volver a escribir acá 20, enter. Pero yo podría dejarlo bloqueado. O sea, se dan cuenta que tengo un candado, lo bloqueo.
entonces ya no tengo que volver a escribir la medida porque está bloqueada. Entonces solamente es cosa de ubicarme. Ya, mucho más sencillo, dejando el candado bloqueado. Y aceptamos. Entonces ya tendría mi forma, el auto guardado se me activa por si acaso. Ya tendría la forma, me faltaría solamente el cuadrado central. Ahora el cuadrado central lo vamos a hacer con el comando que correspondía hacerlo, que era el comando de cuadrado. Entonces lo vamos comando acá, rectángulo, y le vamos a poner ciertas medidas. ¿Cuánto era? De 35 de ancho por 35 de alto. Y acá yo voy a seleccionar que sea del centro. ¿Se dan cuenta? Ahí ya está del centro al origen. Aceptamos. Y ahí ya tendría mi figura configurada. Tendría ya mi figura lista. Lo que podríamos hacer ahora es crear las cotas. Entonces vamos a crear, vamos a ir acá abajo a Level, y vamos a escribir comando cotas y lo vamos a aceptar esto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos las cotas creadas. Vamos a ir a Home. Se dan cuenta que aquí ya apareció el comando, las dos cotas que tenemos cargadas, y le vamos a poner a las cotas que sean un color rojo. Y vamos a acotar este dibujo. Para acotar, vamos a ir a Drafting, y yo voy a ir a Smart Dimension. Y selecciono el punto final, con el punto final, y ya tengo mi cota. Entonces voy creando las cotas con el color rojo y en la capa cotas, el diámetro, me equivoqué, el diámetro, voy a tomar comando diámetros, ahí, perfecto, el radio, ¿sí? Las medidas del cuadrado, de 35 por 35. Ahí tendrían ya las cotas de esta pieza. Recuerden, si yo quisiera apagar las cotas, activo otra capa y esta la desactivo. Esa sería la forma de poder ir trabajando con capas en el dibujo. Están escondidas solamente, no están eliminadas. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poder generar configurar la máquina de trabajo. Para ello vamos a ir a Matching, y vamos a seleccionar en este caso que va a ser una fresa, y vamos a seleccionar una fresa que está configurada por defecto, que sería un control FANUC. Usted ahí podría ir a Manager Lista y ver otro tipo de controles de máquinas. En este caso, por defecto, es un control FANUC. ¿Sí? En donde se nos abre todo un abanico de configuraciones de mecanizados. Los primeros que están acá, si usted abre, son todas mis formas de trabajo para dos dimensiones. Ya, ¿no? Tenemos ya algunos, ustedes ya lo conocen ya, que serían contorneados, perforados, algún fresado dinámico, face mill, pocket, son los que ustedes ya han ocupado. Pero hay algunos comandos nuevos que están por acá abajo, que eso, después cuando ya tengan instalados un Mastercam en sus computadores, van a tener que ir, van a hacer una demostración ustedes de algún comando en particular. Van a trabajar en grupos, y por ejemplo a algún grupo le va a tocar utilizar el comando blend mill en alguna operación. Usted va a tener que explicar a sus demás compañeros qué significa ese comando blend mill o el slot mill o engrave, que sería para hacer grabados, etc. ¿Ya? Por hoy día lo que vamos a ocupar va a ser el comando contorneado, el comando drill y el comando pocket. ¿Ya? Son tres comandos los que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, como les decía, lo primero era configurar la máquina. ¿Ya? Acá en la máquina también uno podría configurar el stock de material. El stock. Si usted pincha en stock, aquí se nos abren nuestras dimensiones del material en bruto. Si, por ejemplo, este material tenía 100%, medida terminada, podríamos tener un stock de material
de 105 por 105, y la materia en bruta, que podría venir, por ejemplo, de unos 25 milímetros. Acá me está mostrando que por defecto el centro de la pieza o del bloque está en el X0 y 0Z0, ¿ya? Como está configurado. Pero si ustedes quisieran cambiarlo, le podrían cambiar acá, por ejemplo, X50 y menos 50 va a estar por acá abajo, en la esquina. En este caso, está en esa condición. También podrían mostrarlo en forma alámbrica o en forma sólida, el tocho material, ¿ya? En este caso yo la voy a dejar en forma alámbrica para que no se me bloquee o que se logre ver mi dibujo. Y lo voy a aceptar esto. Se dan cuenta que ya tengo creado mi stock de material. Voy a apretar la tecla al 7 para verlo en vista isométrica. Entonces, desde un dibujo en 2D, no es necesario llevarlo a un sólido, ¿ya? Porque esta pieza requiere solamente una vista top, una vista superior, para poder crear el mecanizado en 3 dimensiones. De repente no pierdan el tiempo de crear piezas en sólido cuando no lo ameritan, solamente ameritan dibujar una vista superior y hacen el mecanizado hacia abajo, ¿ya? Entonces voy a volver a la vista top. Entonces, ya teniendo configurado el stock de material, uno ya podría generar el contorneado. ¿Cómo creamos eso? Vamos a hacer un contorno. Aquí me pide poner un nombre. Entonces yo podría poner ejercicio 1. Ejercicio 1, enter. Y se nos abre nuestra ventana de selección de cadenas, donde la primera es seleccionar la cadena en forma automática completa, chain. Si yo presiono el chain, me va a seleccionar una línea, me va a seleccionar todo el dibujo, toda la cadena, y la va a encerrar. También podría pinchar solamente un solo punto, o podría seleccionar por ventana, selecciona todo, o por área, ¿ya? O solamente una pura línea. Entonces, esta sería la forma de ir seleccionando cadenas. En este caso yo voy a seleccionar por chain. Se dan cuenta que ahí me selecciona automáticamente toda la cadena, y la flecha es la dirección para donde va a ir avanzando el mecanizado. Si yo le quisiera hacia el otro lado, presiono acá, donde dice reverse, hacia un lado o hacia el otro. Eso va a depender de la forma, si va a ser en trepador o en forma convencional, ¿ya? O contradirección, que se le llama también. Entonces, una vez que está seleccionada la cadena, yo pongo aceptar. Y se nos abre toda nuestra ventana de configuración de mecanizado. En donde, en la primera opción, yo tengo para hacer un contorneado, que es la opción que voy a seleccionar. Podría también generar un pocket, un face mill o un ranurado. En este caso yo quiero hacer un contorneado. En Tools, acá es importante seleccionar el tipo de herramienta que ustedes van con el cual van a mecanizar. Tengo dos formas. Una forma sería seleccionarlo de una librería que trae configurado ya Mastercam. ¿Ya? Si yo selecciono, acá están todos los tipos de herramientas que podría ocupar con su respectivo diámetro o sus diferentes recubrimientos, ¿ya? De acero rápido, de carburos con inserto, etc. Esa sería una de las primeras formas. La otra forma sería presionando el botón derecho sobre la parte blanca, y me voy a crear nueva herramienta, crear New Tools. Y en crear New Tools se nos abre toda una biblioteca de yo crear una herramienta. Por ejemplo, yo podría crear una fresa plana, una fresa esférica, una fresa para hacer chaflanes, una fresa para con insertos, etc. Entonces tengo toda una biblioteca donde yo puedo ir creando mis propias herramientas, con mis propias condiciones. Entonces yo voy a seleccionar una Endmill, la fresa plana, siguiente, y aquí yo establezco el diámetro. Se dan cuenta que ahí me está diciendo el diámetro, la longitud de la herramienta, es bastante más interactivo, la longitud de corte, si va a ser con ángulo en la esquina, o con radios en la esquina, o es una esférica completa. En este caso yo quiero que sea una fresa totalmente plana.
Profe, ¿Quién por ahí? en el caso del dibujo que usted hizo, el cuadrado del centro es cuadrado completamente, no tiene radio. Ya, ¿cómo lo haríamos eso? Eso sería con electrolución. Exactamente, entonces yo podría mecanizar para ayudar a la electrolución para que se demore menos tiempo, podría mecanizar, Mm, dejarlo un poco más chico, eso es lo que vamos a hacer hoy día, dejarlo un poco más chico y después monto esa pieza en la electrolución ya con el cuadrado claro, y sería mucho más rápido la operación que partir de cero. ¿Ya? claro, claro. Esa operación la hice con ese sentido para poder explicarle cómo dejar una operación más chica o un fresado más chico. ¿Ya? Entonces, ya vamos a configurar, por ejemplo, que vamos a tener una herramienta de diámetro 18 milímetros. Hay una longitud de corte, por ejemplo, solamente para modificarlo, de 35 milímetros de largo de filo. Siguiente. Y acá importante, que esto ya ustedes ya lo han visto en el otro programa, que es el tool number. El tool number sería donde va a estar montada la herramienta en el magazine. ¿Ya? En este caso vamos a montar la herramienta 1 con su compensación de longitud, va a estar la longitud 1 y su compensación de diámetro es la número 1. ¿Ya? Acá el head number sería si la máquina tuviera diferentes cabezales. Diferentes cabezales para poder seleccionar herramientas. En este caso no tiene. El cut speed, que es la velocidad de corte. Velocidad de corte de ese material. ¿En qué unidad está expresada la velocidad de corte? Metros por minuto. Metros por minuto, muy bien, ¿ya? Porque he visto por ahí algunos tutoriales ya que dicen que es milímetros por minuto. Ya, eso está malo. Está malo. La velocidad de corte del material se expresa en metros por minuto. Y eso se lo da el fabricante. ¿Ya? Profe, ¿eso es a modo internacional? Sí, totalmente. Ya. Y ustedes miren, se ponen El acá, sistema internacional, a ver, dice, miren, ¿y ahí qué aparece? ¿verdad? Metros por minutos. Si pasan el cursor, dice, seleccione la velocidad de corte en metros por minuto. Porque la fórmula es una, y ustedes ya se la conocen. Por eso digo, que ya he visto algunos tutoriales por ahí que dicen que este valor está en milímetros por minuto. Eso está malo. Es en metros por minuto. Y te lo dice, metros por minuto. ¿Ok? Acá, el fit, que sería el avance por diente. ¿Ya? El avance por diente. Esto está dado en milímetros por revolución por diente. ¿Ya? También te lo da el fabricante. Recuerden que para una presa de acero rápido, como máximo, podrían ser 5 centésimas de avance por diente por revolución. ¿Ya? En este caso lo trae configurado por defecto a 3 centésimas. Obviamente ustedes lo podrían modificar, también de acuerdo al tipo de material. Y aquí va calculando automáticamente mi fit rate, que sería mi avance, que eso está expresado en milímetros por minuto. El fit rate es el avance. El plunge rate, que si voy a estar, es la entrada o la bajada dentro del material, si que fuera dentro del material. Mi velocidad de retracción, la velocidad más rápida que va a subir. Y obviamente mis revoluciones por minuto que se calcula en función de los datos que había experimentado arriba. ¿Ya? Me faltó un dato acá que era el number of flux, que sería el número de filos. ¿Cuántos dientes tiene esta herramienta? Y esa sería la forma de configurar los parámetros de mecanizado. Acá el material es el material del inserto, ya que puede ser de carburo, de acero rápido o de algún recubrimiento. Acá, material del inserto. Si fuera un acero rápido, ok, selecciono y acá yo puedo recalcular. Presiono acá la calculadora y me recalculó y me puso que para el material que no está configurado todavía, que lo podamos configurar, me calculó a 120 metros por minuto. Si fuera un acero, podrían ser 25 metros por minuto. Y me lo va recalculando. ¿Ok? El avance por diente, que es mucho, para un acero. Bueno, ¿qué? 5. ¿No? Me lo configura a un décimo, me lo aproxima. Está raro eso. ¿Ok?
Y ahí estaría, pues, estaría ya configurado mis condiciones. Finish. Y se va a cargar mi primera herramienta. Acá van a ir después apareciendo todas las herramientas de trabajo que ustedes van a ir teniendo en su trabajo, en sus piezas. El holder. Vamos al otro folder. Acá son todas las formas de los conos de montaje. ¿Sí? ¿Quién se recuerda qué tipo de cono utilizaba la máquina en el centro perforado? ¿50 o no? ¿Quién dijo? Juan. No, mal. Un El un centro, BT30. un BT30, el centro perforado. Y la Mustang, Ese Un es. BT40. un BT40. Yo. ¿Ya? Entonces, un BT30, un BT40. Entonces, ¿dónde yo lo selecciono? Si ustedes entran acá, Open Library, ¿se está viendo mi pantalla, no? Open, acá. Sí. Ya. Entonces acá, se dan cuenta, tengo el BT30 y el BT40 en milímetros. Ya sería la forma de configurar el tipo de herramienta. Entonces BT30 le pongo a abrir. Y me abre todos los tipos de conos BT30. ¿Ya? Ahí están todas las formas de cono normalizado para un cono BT30. Ya, si quisiera un BT40 para la otra máquina, lo mismo. BT40, abrir. Y se me cargan todas mis medidas para un cono BT40. Esa sería la forma. Ya voy a dejar cualquiera. En CUT parámetro. En CUT parámetro yo tengo mis tipos de compensación, que puede ser acá en el computador que compense la herramienta o en el control. ¿Ya? En el control va a aparecer en el código G41 y G42. Si aparece en el computador, solamente se va a calcular, se va a desplazar la trayectoria de la herramienta hacia un lado o hacia el otro. Si yo la dejo en off, se dan cuenta que la herramienta me la está mostrando que pasa por el medio. ¿Logran ver eso? Con el computador hay un desplazamiento, pero en off aparece el medio. ¿Para qué la podría ocupar eso? Para ser grabado. Para hacer grabado, exactamente, ¿ya? Entonces sería una de las opciones. Si usted quisiera hacer un grabado, entonces la compensación siempre apagada. Pero en este caso tiene que estar encendida. Y aquí tengo la compensación. Puede ser a la izquierda o a la derecha. A la izquierda o a la derecha. En este caso, yo había la cadena, si no mal no recuerdo, la había apuntado hacia la derecha. ¿Ya? Sí, hacia la derecha. La derecha, perfecto. Entonces tendría que compensar hacia la izquierda para que la herramienta vaya por fuera. ¿Sí? Porque si la pongo compensación a la derecha, la herramienta va a ir por dentro. Y eso no es lo que está pidiendo el plano. ¿Ok? El tipo de compensación de altura, el tip compensation, siempre está en la parte inferior, pero también podrían tomarlo al centro. No lo he visto nunca hacer, ¿ya? Pero da la opción también que se tome el offset al centro de la herramienta, si fuera una esférica. Pero por lo general se ocupa el tip, la parte de abajo. El tipo de contorneado en 2D también podría ser cuando yo quiera hacer un biselado. ¿Ya? Cuando yo quiera biselar toda la pieza, por ejemplo, yo podría usar un 2D chamfer. Y ahí yo le doy el tipo de bisel ancho y cuánto yo quiero que salga el bisel. ¿Ya? También lo vamos a ocupar y es bastante útil porque así sale la pieza terminada con los cantos totalmente biselados. ¿Ya? También podría utilizar, que la vamos a utilizar mucho, en la rampa, mecanizado de un contorneado, pero siempre ir trabajando en forma angular. ¿Ya? Esto va a ahorrar mucho tiempo y la herramienta dura más. ¿Ya? El corte es más suave. Y yo podría generar un ángulo que por cada vuelta me baje 3 grados, o yo lo puedo configurar con una cierta profundidad, que por cada vuelta me corte, por ejemplo, 2 milímetros. Entonces, por cada vuelta que va a ir girando, la herramienta va a ir bajando en un cierto ángulo y va a bajar 2 vueltas por milímetro, que sería una de las formas. Por ahora, vamos a trabajar solamente en 2D y vamos a ver el tiempo. Y después vamos a ver cómo varía el tiempo al trabajar, en vez de trabajar en forma 2D, a trabajar en rampa. ¿Ya?
Vamos viendo esas cosas. ¿Qué más tengo por acá? Esto es importante. El stock to leave, como ya lo conocen ustedes, el stock to leave sería el exceso de material que yo voy a dejar en el X y en Y, en las paredes. O también podría dejar un stock to leave en el piso, ya dejarlo más arriba para que después venga un mecanizado posterior de afinado. En este caso yo lo voy a dejar en 0, quiero que me deje la medida terminada. El deep cut, que sería la profundidad de corte. Yo activo la profundidad de corte, y si yo me pongo acá, ahí me van diciendo cuánto va a ser la profundidad por pasada. Si yo, por ejemplo, quiero 1.5 milímetros por pasada, ok. Va a ir bajando de 1 milímetro, 1,5 milímetros. ¿Cuántas pasadas de afinada quiero? Si quiero una, quiero dos, ya ustedes van configurando. O no quiero pasada de afinado. Y también pasos de afinado. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser el paso? Algo importante también es activar, o ustedes pueden desactivarlo también, mantener la herramienta abajo. ¿Por qué? Si yo la dejo desactivada, por cada vuelta que yo gire, voy a subir la herramienta. Se va a posicionar, va a bajar. Entonces esa va a ser una pérdida de tiempo. ¿Ya? Entonces yo podría solamente contornear, pero manteniendo la herramienta siempre abajo. ¿Y para qué sirve ese comando, profe? Es que, por ejemplo, cuando ustedes tienen mecanizados muy largos o muy profundos, yo necesitaría que la herramienta mejor suba, porque yo al momento de subir podría detener la máquina y cambiar los insertos. Y no paro el proceso, porque por ejemplo, yo estoy mecanizando una cavidad o una profundidad muy larga hacia adentro y se me quiebra el inserto y voy a estar con la herramienta tal vez muy incómodo para poder cambiar este inserto. Entonces mejor yo, por cada vuelta, la herramienta va a subir, ok, la veo, puedo detener y puedo hacer cambio de herramienta o cambio de inserto más que nada. ¿Sí? Podría ser una de las aplicaciones cuando ocupar que mejor la herramienta suba. Pero si son piezas chicas de poca profundidad, yo podría minimizar el tiempo manteniendo la herramienta siempre abajo, que no suba. ¿Sí? Ok, profe. Ya. Otra cosa importante acá que podrían activar es crear un subprograma. ¿Ya? ¿Se acuerdan del código para hacer subprograma? No díganlo en él. Otro que lo diga, a ver, si se acuerda del código para hacer un subprograma. M21. M98, M99, ¿no? M98, correcto. M98 llama a un programa para generar un contorneado, entonces yo acá me podría crear un subprograma automáticamente. ¿Ya? Me entrega los códigos para que no entregue un programa principal largo, podría ser una opción. ¿Ya? Yo en este caso lo voy a dejar desactivado. Otra cosa que es bastante útil para ustedes es esto, miren, vean acá la pantalla. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Para qué lo pueden ocupar esto? Ven acá. Para el ángulo de botación en el caso de un molde. Para el ángulo, ¿cierto? Para el ángulo de salida de una pieza, entonces yo podría activar y podría, desde un simple contorno en 2D que hicimos, que era derecho, no es necesario dibujarlo en forma angular, no es necesario dibujarlo. Usted como lo estamos haciendo ahora, en forma recta, y acá le pongo, por ejemplo, 2 grados. Y automáticamente me va a ir generando 2 grados hacia adentro para generar ese... ¿Ya? Eso era para la pieza número 2. Si se recuerdan que tenía un cierto ángulo, sería activar esto y dar el grado que aparece en el plano. Pero para esta pieza no requiere, es derecha. El otro comando, el lean in, lean out, que es la entrada y las salidas. ¿Ya? Y acá yo puedo generar una cierta longitud de entrada o un cierto radio de entrada. ¿Se dan cuenta que ahí me lo va mostrando? ¿Sí? Y esta es la salida. Entonces ustedes pueden ir cambiando estos datos para que la herramienta entre de afuera. En este caso es necesario que entre de afuera, o yo podría desactivarlo y la herramienta va a entrar, por ejemplo, para un pocket. Tal vez no es necesario que entre más afuera porque podría salir fuera de la cavidad, pero en este caso, como voy a hacer un contorneado exterior, yo lo voy a dejar activo. El break truth, que sería para poder salir de una pieza. Por ejemplo, yo quiero que salga, no sé, 1 milímetro. Entonces, ya la altura final que yo le doy del espesor del bloque de material, le puedo decir que rompa más abajo, que salga la herramienta. ¿Ya? Sería una de las formas de poder configurar este dato.
Múltiples pasadas, ¿para qué lo podría ocupar? Por ejemplo, este va a ser mi material. Si el material es muy grande, yo podría tener múltiples pasadas para ir acercándome a la medida y no sacar de una con la herramienta. ¿Ya? Por ir paso a paso o progresivamente acercándome a la pieza. Entonces yo puedo poner el espaciado. ¿Se dan cuenta que ahí me lo está diciendo? Cada 5 milímetros me voy a ir espaciando hasta llegar al borde de la pieza. ¿Sí? Entonces sería útil cuando son materiales bastante irregulares, que sean de diferentes medidas, utilizarlo. En este caso no lo voy a utilizar. Link parámetro, este es bastante importante. Acá me muestran mis coordenadas, y acá es preferible trabajar todo en absoluto. Igual pueden trabajar en incremental, pero ya por costumbre tengo la forma de trabajar todo en absoluta, y aquí me va mostrando la retracción, o sea, cuando la herramienta desde home llegue, hasta qué altura quiero que llegue en su bajada de herramienta. Entonces aquí por defecto está en 25, yo podría dejarlo en 50, o podría dejarlo en 20, ustedes lo van definiendo, pero recuerden que se va a aproximar con G0, desde home se va a aproximar hasta este nivel a 20 minutos en G0, movimiento rápido. El fit plane, después del home, se va a posicionar a un cierto punto, acá yo podría aproximarlo a 5 milímetros, y de ahí hacia abajo va a empezar el G1. ¿Ya? Se va a empezar a aproximar hasta la superficie donde va a estar tomado el Z0. Donde ustedes montan la pieza y donde toman offset de herramienta, va a ser el punto más alto de la pieza en este caso. Y esto sería en 0. Y el dip sería la profundidad final de mecanizado. Y acá, a diferencia del surca, se ingresa en negativo. Ojo con eso. No se ingresa en positivo. Se ingresa en negativo. Menos, ¿cuánto era el espesor, por ejemplo? Si el bloque tenía 12 milímetros, por ejemplo, lo voy a hacer pasar a 13 milímetros. A menos 13 milímetros. Esa es la profundidad final. Recuerden que en la parte en deep cut está la profundidad por pasada. ¿Ya? Cada 1,5 milímetros va a ir bajando hasta llegar a ¿cuánto? Hasta llegar a Z-13. ¿Ya? Esa sería la forma de generar el mecanizado. Ya con esos parámetros ya tendríamos configurado todo para generar nuestra primera camino de herramienta. Lo voy a aceptar. Y ahí está, se dan cuenta, en color azul está mi mecanizado, mi entrada contorneada, mi salida. Si yo la pongo en vista isométrica al 7, están todos mis caminos de herramienta generando el mecanizado. Esa sería la forma. Entonces, yo podría generar un backplot en donde se me colgó Mastercam. Se me colgó ¿Profe? Dígame. En el caso, Se me colgó totalmente. en el caso de ahí, no es como pérdida de tiempo lo que hizo usted de entrada y salida. Sí, ¿qué pasó No, con no eso? sería mejor hacerlo con ternado seguido, en vez de que salga y entre cada vez que... Discúlpame, Julián. De nuevo. Julio me estaba hablando, ¿cierto? Sí, ¿Qué cosa me decía? es que no es como pérdida de tiempo que usted le haya hecho entrada y salida por cada vuelta que dé. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, Ah, sí. Totalmente pérdida de tiempo. no es necesario en la máquina eso, se puede hacer continuo. Se puede hacer de una, sí, totalmente. Se puede hacer. Ah, ok. Sí. Solamente lo dejé activo para poder mostrar la entrada y la salida, ¿ya? Pero físicamente no sería necesario ocuparlo en cada una. Yo podía entrar en la primera y la siguiente, solamente empezar constantes y ir cortando, ¿ya? ¿Y se puede configurar eso de que sea como la entrada de la primera vuelta y la salida sea en la última vuelta también? Se puede configurar. Ah, perfecto. Incluso, bueno, se están dando cuenta que esa estrategia de mecanizado en 2D es mucha más lenta. Ya se visualmente se dieron cuenta que es más lenta. Si yo hubiese activado el mecanizado en rampa, ¿ya? En rampa siempre va a estar la herramienta en contacto con el material y cortando en forma constante hacia abajo. Por eso le digo, hay muchas empresas que por desconocimiento trabajan en forma en 2D, pero todos esos segundos, si tú lo multiplicas, y son 100 piezas, es mucho tiempo perdido. En vez de mecanizar ocupando la estrategia en rampa,
que sería en forma angular, y siempre la herramienta va a estar en contacto con el material, se ahorra mucho, mucho tiempo. Créanme que con esa simple estrategia, de repente puede ser hasta un 30, un 40% de diferencia entre un mecanizado y otro. Y lo otro, que la herramienta sufre menos, dura más tiempo, porque el corte es más suave. En vez de entrar cortando en forma derecha, ese golpe que hace, ya la herramienta sufre, se quiebra todo inserto, empieza a dañarse. En vez de trabajar en forma angular, siempre el corte es más suave, ¿ya? Y el inserto dura más tiempo. Entonces son pequeñas estrategias que ustedes deberían utilizarlas cuando ocupen el mecanizado. Van a hacer, por eso, después vamos a hacer un cuadro comparativo de tiempos. Vamos a hacer ejemplos. ¿Cómo me impacta trabajar con una estrategia o cómo me impacta trabajar con una estrategia de mecanizado? Eso quiero que lo logren ver. Vamos a hacer en Excel, vamos a hacer esos tiempos, cómo se van alterando entre uno y otro. Obviamente, tiempo es costo. ¿Qué tal, Bastián? Mira, justo llegamos a la hora. Entonces, ya con esa estrategia de mecanizado, hicimos el contorneado, ustedes podrían hacer las otras estrategias de mecanizados. ¿Sí? Entonces, obviamente, necesito que puedan practicar, pueden descargar primero el programa, porque ahí ya tendríamos los pasos iniciales para poder generar desde un dibujo simple a un mecanizado de contorneado. En las próximas clases de la próxima semana, lo que vamos a hacer, la pieza terminada, que vamos a hacer las perforaciones y el vaciado interior. Usted igual ya los que tienen el máster instalado, lo pueden practicar, ¿ya? Pueden utilizar el comando de perforación y viendo cómo funciona el comando Pocket, se van a dar cuenta que ya teniendo los conocimientos de Surcam, lo van a poder llevar a cabo con Mastercam. Ya con esta pequeña introducción que hicimos el día de hoy, lo van a poder ir haciendo. Igual, próxima semana lo voy a hacer completo la pieza, ¿ya? Porque voy a partir ya con el mecanizado que acabamos de hacer, no lo voy a hacer, ¿ya? Voy a partir con las perforaciones y el pocket. Y ustedes van a hacer la pieza 2 y la pieza 3. Lo que lo pueden hacer ahora, háganlo, practíquenlo, pero ya de aquí a la próxima semana traten de tener instalado y funcionando el Mastercam.